Les invito a abrir la escritura en el libro de Proverbios, capítulo 16. Versículo 18, y será nuestra referencia para la referencia principal para la reflexión de esta mañana, la predicación de esta mañana. Dice, si quieren unirse en la lectura conmigo ahí en sus lugares, Proverbios 16, 18, dice, ¿ya lo tenemos? Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Padre, te damos la honra, la gloria que mereces siempre recibir. Gracias por esta amada iglesia, esta amada congregación, que somos familia en la fe. Y te ruego que en esta mañana hables a nuestra vida, comenzando por mi persona hasta el más pequeño de esta congregación. Tú eres nuestro pastor por excelencia, nuestro único buen pastor. Y sé que hoy nos pastorearás también a través de tu palabra. Todo esto lo agradecemos con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Este sermón es para que lo puedan compartir con alguien, ya que no se aplica a nosotros, pero lo podremos compartir, ¿verdad? Amén. Muy bien. Vamos a hablar de la soberbia. Vamos a hablar de la soberbia. Miren hermanos, algún día Dios me va a pedir cuentas del pastorado que realicé en cada congregación. A medida que Dios nos da más también nos va a demandar. Entre más conocimiento tú tengas del Señor, más te va a demandar. Pero aunque no sepas, también te va a demandar. ¿Por qué? Porque en el libro de Romanos dice que aún la creación es un evangelio, de modo que no hay excusa, ¿sí? Y algún día Dios creo que no quisiera estar ahí frente al Señor y que me esté pidiendo cuentas de todo, pero definitivamente voy a tener que aguantar ese momento también con el Señor, porque me va a demandar. Me va a demandar qué enseñaste, qué hiciste. Y para nosotros como pastores es un trabajo sobre todo mucho de relación con la gente, y yo estoy tratando, siempre trato hasta donde puedo de ser la persona que ser pastor de todos, ¿sí? Así que cuando usted me vea platicando con alguien, no piense, ya son los consentidos. No tome esa actitud. Le invito a que me conozca. Pero les comento esto porque tratamos de poco a poco ir relacionándonos con todas las personas, y espero, con todos mis errores y fallas que también tengo, pero espero con el Señor poder llegar y que ustedes puedan sentirse también con un pastor muy, muy cercano, y eso espero lograrlo en los próximos 30 años aquí, ¿verdad? Oiga, que no me vaya a pasar una vez, me acuerdo que una vez cuando nació Michelle, estábamos en una iglesia, entonces una hermana me dijo, pastor, Dios quiera que aquí dure muchos años. Acaba de nacer Michelle, y digo, sí, pues mi idea es que Michelle cumpla 15 aquí. No, dijo, tampoco, ¿verdad? Así me dijo, así nos quedó para la historia. Entonces, bueno, está bien, lo que Dios nos permita, pero yo espero que podamos, hay mucho que hacer en este lugar con la gente, con la ciudad, y bueno, que Dios nos vaya guiando en todo ese proceso. Y una de las cosas en las que estamos, la iglesia debe trabajar y todos, es en el carácter. El carácter es algo con lo que Dios sigue trabajando con nosotros. Y creo, y yo quisiera hoy tocar el tema de la soberbia, y es para mí primeramente, como siempre le he dicho, el sermón siempre va con dedicatoria para mi persona, pero como no quiero quedarme con la bendición, pues lo comparto. Pero es para mí también, y tengo yo que estar revisando
A veces nuestra propia familia es la que nos va ubicando, ¿verdad? Nos van ubicando en nuestra forma. Pero créanme que a veces la palabra de Dios como espada lastima, hiere. Pero esa herida también es sanada y restaurada por su Espíritu y el Señor. Muy bien, vamos a tratar de recordar un poquito qué es la soberbia. La soberbia es un sentimiento, una actitud, un acto de nuestra voluntad que nos lleva a experimentar superioridad. Es empezar a sentirnos superiores. Para mí, el púlpito nunca debería estar arriba en mi forma de pensar. Debemos estar al piso, ¿verdad? Pero bueno, lo entendemos y lo respetamos, pero creo que el estar en un plano es entender, porque no crean, empieza uno a sentirse aquí bien padre, miren. Cuando ven a un pastor hacer eso, cuidado. Agárrenlo, ¿verdad? Porque empieza uno a sentir que tienes, hasta sientes como que es volante de jaguar esto, ¿verdad? No sé, ¿verdad? No. El púlpito es el lugar para edificar. No tiene que ser un lugar de mi propia terapia psicológica, de mis frustraciones, sino es el lugar que Dios nos concede en privilegio para exponer su palabra. Y tenemos que reconocer que a veces hemos cometido muchísimos errores, graves errores al predicar, y hay que corregir y hay que aprender a reconocerlos. Y no, porque entonces no crecemos espiritualmente. La soberbia es un sentimiento de superioridad, provoca un trato distante hacia mis semejantes, o también una actitud de desprecio. La soberbia es también, tiene algunos sinónimos, es la altivez, ¿sí? La famosa mirada de María Félix, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pasas y como si no hubiera nadie, ¿verdad? Y luego te preguntan, oye, ¿me viste? No me saludaste. Y la gente dice, ¿estabas ahí? No te vi, ¿verdad? Como alguna vez algún hermano dijo, ¿cómo no me vas a ver, hermano? Peso 120 kilos, ¿cómo no me vas a ver? O sea, ni que fuera el hombre invisible, ¿verdad? Pero a veces la soberbia, ese sentimiento que nos puede atrapar en cualquier momento, ¿sí? Y entonces nos lleva a eso, a ser personas distantes o a despreciar. Llegamos a ser altivos, arrogantes, vanidosos. Entonces, dice la Escritura que cuando se da eso viene un quebrantamiento. Dios permitirá quebrantamientos. Son las lecciones que Dios le da al ser humano. Y creo que cada uno tendrá una historia que contar sobre quebrantos. Y también cuando hay una altivez o una superioridad de espíritu, que me puedo también jactar de logros, de circunstancias, de abolengos. Eso también esa altivez nos puede precisamente llevar a una caída. Quiero tocar algunos ejemplos de la Escritura que creo que siempre nos van a ayudar. Y el primer pasaje lo encontramos en Isaías 14:11. Y es un juicio este capítulo contra el rey
contra el rey de Babilonia, ¿sí? Pero también entrelazado en ese pasaje, en esa profecía, nos da una revelación de la eternidad. En algún punto en la eternidad, en las seres que Dios ha creado, nació en el corazón de Dios crear a un ser, alguien que se le llama querubín grande y protector. Y dentro de la organización, al menos así entendemos un poquito la estructura de la organización de Dios, que quizá nos podríamos quedar muy cortos en cómo definirla, porque cómo definir lo que es eterno, pero al menos nos da una semblanza de cierta estructura de autoridad, que será otro tema que en algún momento también tomaremos, si Dios mediante. Pero ahí está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Somos una iglesia que tiene una doctrina trinitaria, ¿verdad? Esa es una de nuestras doctrinas, ¿sí? Uno de nuestros dogmas de fe. Creemos en un Dios trino, ¿sí? Por eso entonamos: Dios en tres personas, bendita Trinidad, ¿sí? Por eso los himnos también es bueno cantarlos, porque nos ayudan a reforzar algunos aspectos doctrinales. Tienen una razón de ser. Así que en lo alto está el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Jesús es un ser creado? Pregunto, ¿quién me puede decir eso? ¿Cuándo fue creado Jesús? Él no ha sido creado, Él siempre ha sido. Amén. Entonces, porque a veces ciertas sectas hablan de que Jesús es un ángel creado y es el Hijo de Dios, pero no le dan la deidad a Dios, a Cristo. Entonces, no se le olvide, Cristo no tiene principio ni fin, es alfa y omega. El Dios en el que creemos es eterno, difícil de entender para nuestra mentalidad que está acostumbrada a un principio y a un fin, pero Dios es eterno, ¿sí? Entonces, en la altura en la autoridad de todo lo creado está ese Dios trino. Y después hay arcángeles, serafines y querubines. Así que, pero este querubín grande protector pareciera ser que tenía un lugar de eminencia, inclusive me parece a mí, es algo particular, un poquito arriba de los arcángeles. Y este ser creado por Dios fue, como dice aquí, tuvo una característica. Versículo 11 de Isaías 14. Descendió al Seol. Seol es el infierno, el castigo eterno. ¿Tú qué? Tu soberbia. Y tenía competencias y grandes capacidades este ser, porque él tenía el sonido de arpas, es decir, lo rodeaba, el ropaje de este ser era la música, una música creada para Dios. Pero por esa soberbia viene una caída, como dice la Escritura. Después de la soberbia viene la caída. ¿Y qué lo hizo caer a este querubín grande protector? Versículo 13. Fue la soberbia, sí. Pero luego dice cuál era el diálogo que tenía este ser en su corazón. Él pensaba: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré, dice, semejante al Altísimo. Ándale. Esta historia que sucede en la eternidad nos revela
yo admiro también a Dios en este sentido, que Él le ha dado un albedrío a su creación. Nos dio una capacidad para inclusive dudar en la existencia de Dios. Podemos vivir una vida sin mencionarlo. Y nos da también la capacidad de adorarlo o rebelarnos. Solo hay dos caminos: el Cristo o la perdición. Aunque al hombre le parezcan correctos algunos caminos, los caminos tienen un fin de muerte. Así que este ser celestial, con muchas capacidades, tuvo la genial idea de decir: pues yo creo que es fácil ser Dios. Voy a poner un trono y voy a ser semejante como Él. Tengo capacidades, los ángeles me responden bien, el liderazgo que Él me ha dado me responden. Ahora sí que movía a los coros celestiales. Tenía un ministerio increíble, de veras de admirar. Y en Ezequiel 28 está la otra parte de la moneda de este pasaje, que siempre es bueno tenerlo como una referencia. Cuando tengamos un pasaje, este es un pasaje que también lo podemos compartir a nuestros hijos cuando anden en esos momentos rebeldes. Hay que leerles estos pasajes también. Ezequiel 28, versículo 13. Nos habla un poquito de lo que Dios, cómo vistió Dios a este querubín grande y protector. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Quiero que se vayan imaginando los vestidos de este querubín. Un vestido de cornerina, de piedras preciosas, brillantes, de gran colorido, de gran brillantez, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda, de oro. ¿Sí? ¿Se pueden imaginar? Si se admiraba en el Antiguo Testamento de la túnica de José, nada que ver con esta túnica. Es una túnica de esplendor y de belleza. Ese vestido era precisamente para honrar a su creación, pero también era una manera de presentarse dignamente ante el rey y darle la adoración. Y dice que también hubo tambores y flautas. Los tambores, ¿qué son? ¿Qué es lo que marcan? ¿El ritmo? ¿El qué? Pulso, sí, pero ¿el ritmo? Compás, ¿qué es lo que marcan los tambores? La batería. ¿Tiempo? Muy bien. ¿Y las flautas? Melodía. Había melodía, tiempos, compases, ¿sí? Todo esto estuvo preparado en su creación. Le fueron preparados los instrumentos, las percusiones, los hermosos sonidos. Pudiéramos imaginar que este querubín era así como el hombre orquesta, para tener una vaga idea. Estaban integrados en su esencia los instrumentos. Ahora sí que nació con la música adentro, como dicen, ¿verdad? Un ser increíble, extraordinario, único. Era perfecto. Ahí le dice 14: tú, querubín grande, protector. Le había dado un ministerio. Vas a cuidar la alabanza, vas a cuidar la adoración que se le va a dar a Dios. Vas a cuidar con celo, con santidad, eso que es para Dios.
Versículo 15, era perfecto en todos los caminos hasta que se halló maldad en él. Versículo 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Cómo? ¿En el cielo? Sí. Por lo cual yo le eché, dice, del monte de Dios. Versículo 17 nuevamente, se enalteció tu corazón a causa de ¿qué? De tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Sí? Yo creo que se la pasaba viendo el traje. Se le dio más valor a la belleza, a lo externo, que lo que Dios le había dado. Corrompió su sabiduría. ¿Cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? La soberbia. Creo que la soberbia este es el primer caso que tenemos de soberbia y se da en la eternidad. Y es este mismo ser quien se transforma en el adversario de nuestras almas. Su origen era eterno, creado por Dios, con capacidades espectaculares, con un carisma y un brillo diferente. Y yo me lo imagino así como aquí, ¿verdad? En el púlpito, cantando, dirigiendo. Pero llegó un momento en que se le olvidó que atrás estaba el trono y pensó que lo que estaban cantando era para mí. Se quedó con la gloria. El problema es que le empezó a agradar su influencia y entonces se le ocurrió, pues vamos a hacer otra iglesia. Hagamos otra iglesia. Que esa vez es la salida que tenemos siempre los evangélicos, ¿verdad? Nos enojamos y formamos otra iglesia. Y luego las iglesias están bien amarradas, nunca despegan, están ahí. Porque de veras, en serio, lo digo en serio. Las iglesias que salen por divisiones, por lo general vuelven a caer en lo mismo. Es algo repetitivo. Nos falta tanto aprender de la sanidad en la iglesia. Dios nos dé el tiempo para ello. Pero eso es lo que se le ocurrió a Satanás. Pues voy a poner otro negocio. Al cabo ya tengo la gente. Y sí, se fue gente con él. Una tercera parte. De 10, 3 se fueron. ¿Sí? Y cuando suceden divisiones en las iglesias, por lo general siempre sucede así. Se va al 30%. Es increíble. Y luego regresan. Y ya no queremos ni que regresen. Porque sí, ya hay una raíz mala, ¿verdad? Y ya hagas lo que hagas. Ahora sí que ni liberación, ni exorcizaciones, ni nada ya funcionan con la gente. Cuando el corazón ya está demasiado lastimado. Ya se envenenó. ¿Sí? Dios nos ayude, de veras, hermanos. Lo digo con mucha experiencia en eso. He vivido muchas divisiones muy tremendas, y son de veras una desgarrador lo que hace el enemigo. Alguna vez alguien me dijo, una de mis autoridades que me llamó en una división que experimentamos muy, muy dura, donde había esta gente satánica y cuestiones así, algo fue. Ese día de la división recuerdo que yo salí con hematomas. Ahí está mi familia, no dejará mentirme. Salí con hematomas en el cuerpo, en todo el cuerpo, donde yo sentí que había caído así como decía Jesús, yo vi a Satanás caer como un rayo, así lo sentí ese día en la iglesia. Y en eso empecé a profetizar dirá el pastor y las ovejas serán dispersas. No sé por qué empecé a decir eso, y en eso se hizo una trifulca terrible. Y después me decían algunas personas, alguna autoridad mía,
Dijo: Mario, tu problema es liderazgo. Ok. Dije: muy bien. Bueno, pues sí, acepto. Hay que aceptar de todo. Entonces ya me iba y le dije: oye, entonces Dios tiene problemas de liderazgo también, ¿verdad? ¿Cómo dices eso? Qué bárbaro. Pues sí. Isaías 14, Ezequiel 28. ¿Quiere decir que ese ángel falló porque a Dios le faltó liderazgo? ¿Falló Dios en su liderazgo? ¿Saben cuál es el problema de una división? No es el liderazgo de un pastor. El pastor puede ser pésimo, malo, malísimo, pero si el corazón de la gente ama a Dios, no habrá división. La división está en el corazón, no en el liderazgo, no en la estructura. Está aquí. Más autoridad sobre el querubín grande y protector estaba Dios. Entonces, ¿qué fue lo que falló? ¿Fue Dios? No. ¿A Dios le falló haberle dado un traje hermoso, capacidades? No. Ese no es el problema de Dios. El problema estuvo en el corazón. Le dio cabida a la soberbia. Podemos tener al pastor más sencillo o el más eminente, pero igual si el pastor sencillo, eminente, tiene en su corazón soberbia, porque la soberbia no es privativa de rangos o de títulos o de posición económica. La soberbia está en cualquier corazón. Entonces está en nosotros buscar la unidad. Cuando yo le di esa respuesta a mi autoridad en ese tiempo, no me supo decir, no me supo contestar. Le dije: ok, si quieres regañarme y todo, regáñame, pero el punto es ¿verdad? Como siempre, después de que se termina un cuaderno, vienen y te dicen: tenías razón. Pues ya para qué, ¿verdad? Pero el punto es, las lecciones de vida son las que tenemos que tomar. Y entonces, por eso la soberbia es algo con lo cual tenemos que trabajar en pro de quitarla, ¿verdad? Quitarla de nuestras vidas y de nuestro entorno. Muy bien. La soberbia implica la satisfacción excesiva. La soberbia es una contemplación excesiva de mi propia vida, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Gordolfo Gelatino? ¿No se acuerdan de eso? Hay muchos que todavía no nacían, ¿verdad? Ustedes estaban muy pequeños todavía, no nacían. Pero había un programa que se llamaba Los Polivoces y había un personaje que se llamaba Gordolfo Gelatino. Ese hombre precisamente era un hombre lleno de soberbia y de vanidad, y traía a la pobre mamá, la traía de un ala a la viejita, ¿verdad? Haciendo pobre, la explotaba para darle todos sus gustos y sus bienestares. Creo que la contemplación en exceso, el estarme admirando, el narcisismo, el verme demasiado en el espejo siempre, ¿verdad? Y 500 selfies al día, algo debe de decir eso, ¿verdad? Algo, yo creo que puede ser soberbia, ¿verdad? Creo, ¿verdad? No sé, puede ser. O que entonces nosotros mismos podemos alimentar la soberbia, ¿sí? Y tenemos que verlo como un enemigo silencioso también en nuestra vida, que puede afectar nuestro entorno. Primeramente te va a hacer un gran daño a ti, porque al final de cuentas tú caerás tarde o temprano. Pero la soberbia es buscar una satisfacción siempre, y menospreciamos a los demás. Una persona soberbia es alguien que siempre está hablando de sus logros, pero siempre resaltando y exaltando más allá, 3 rayitas arriba. El hombre o la mujer que es soberbio también es capaz de disfrutar el fracaso de otros. Hay gente que disfruta el fracaso de otros. Qué bueno que le fue mal,
qué bueno. Y ahí está la soberbia. Y luego metemos a Dios. Sí, por eso Dios lo castigó, se lo merecía. A veces Dios ni tiene nada que ver ahí en nosotros, pero nuestra piedad a veces nos obliga a incluir a Dios, ¿verdad? Para ablandar un poquito. Pero hermano, hermana, no podemos disfrutar el fracaso de otros, de veras. Si acaso lo hemos hecho, pidamos perdón al Señor en forma personal. No demos cabida a ello. Tenemos que gozarnos con los éxitos de nuestra familia, de nuestra gente. Más bien esos éxitos nos motiven para bien, para salir adelante, para trabajar, para confiar en el Señor. Una persona con soberbia no reconoce sus errores, no acepta la crítica. Una persona con soberbia batalla para pedir perdón, para ser agradecido también. Una persona soberbia necesita siempre un halago constante. En Daniel 2:4 tenemos un caso de una persona que necesitaba ese halago constante, ¿sí? Dice ahí en el libro de Daniel que los caldeos, los sabios caldeos, en Daniel 2:4, siempre que entraban con el rey, en todo momento, le decían un piropo. ¿Cuál es ese piropo? Daniel 2:4. Rey para siempre vive. ¿Verdad? Si ahí en la oficina donde usted trabaja nomás le dicen, oiga mi reina, pásale mi reina, ¿qué llega un momento? ¿Te la vas a creer? ¿Te vas a creer que eres una reina, verdad? Es decir, algo que nos repiten constantemente, una adulación, la podemos nosotros creer, puede ser cierta, puede que no sea cierta. Pero si yo ya dependo de que siempre me estén alabando y diciendo, y si hoy no me dicen nada, entonces algo está funcionando equivocadamente. Nabucodonosor necesitaba escuchar, Rey para siempre vive. Saddam Hussein, antes de morir, y bueno, cuando hizo sus estragos en esa reconstrucción de Irak y de la Babilonia, precisamente, él se sentía una reencarnación del rey Nabucodonosor. Y precisamente tenía también poetas que constantemente, todos los días le estaban escribiendo poemas y loas a él, a Saddam Hussein, en memoria de aquellos caldeos que le recitaban siempre cosas hermosas a Saddam Hussein. ¿Dónde está Saddam Hussein en este momento? ¿Verdad? Bueno, independientemente de lo que rodea la política y todo lo que sabemos, pero al final de cuentas su estatua se vino abajo y él dejó de existir. Nabucodonosor, en Daniel 4 del 30 al 35, es un hombre que en algún momento, como hemos dicho esto, la soberbia nos lleva a contemplar nuestra belleza, nuestros logros, y nos atribuimos todo a nuestra persona. Y aquel hombre en alguna ocasión dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido? ¿Sí? Él empezó a jactarse de esa hermosa ciudad, un ícono en la historia hasta el día de hoy, pero también un ícono de la maldad y del juicio de Dios hacia Babilonia. Pero en el momento de la cumbre, en el momento de mayor soberbia, Dios quebranta a este hombre y por 7 años él tiene que vivir prácticamente en un psiquiátrico, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque quedó sin razón y fue víctima de algo que llaman los psiquiatras boantropía, al menos así se clasifica. Él adoptó la forma y las costumbres de una bestia rumiante, de un buey, por eso es boantropía. Y por 7 años, dice 7 tiempos, 7 años, le creció su pelo como plumas de águila y sus uñas, y comía precisamente en los pastizales.
Dice, hasta que él reconoce y le fue devuelta la razón. Entonces él realiza un edicto oficial. Conviene que yo declare las grandes cosas y maravillas que el Señor Dios, el Altísimo, ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus obras. Y empieza él en un edicto oficial, como si lo hubiera puesto en el periódico oficial de la Federación, un edicto oficial declarando quién era Dios. Tuvo que ser quebrantado para llegar al conocimiento de Dios. Otra persona que nos hace recordar también la soberbia es Herodes. En el libro de Hechos 12, versículo 20 al 25, este Herodes nos dice aquí, Hechos 12, versículo 20, dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, dice, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Es decir, les dio un buen mensaje, un discurso político, una exhortación, todo un matiz político ahí en su presentación. Y entonces el versículo 22 dice: y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Imagínense que ustedes me dijeran, los de arriba, Pastor Mario, usted es la voz de Dios en este lugar. Híjole, no, pues, se habían tardado en reconocerlo, ¿verdad? Imagínense, Dios me perdone, ¿verdad? Sí. Un halago puede atrapar el corazón de alguien y te la vas a creer. Nadie como tú. No, pastor. Usted, pastor, es super pastor, qué bárbaro. No hay otro hombre como usted, ¿verdad? Pues una mentira, ¿no es cierto? O sea, una cosa es el cariño, pero también hasta en eso tenemos que medirnos con el liderazgo. No le den cuerda ni le hagan reír al que es risueño, porque después le va a hacer daño. Oren por sus pastores. Oremos por nuestros liderazgos, por nuestras autoridades, que recuperemos la santa vocación del ministerio. Hoy se ve la caballada muy flaca. No vemos gente que esté tomando un compromiso en las congregaciones, en los liderazgos. Hablo en términos generales. Creo que también es un llamado para los que estamos en activo a ponernos las pilas, como dicen los muchachos, a reconocer dónde estamos fallando y corregir el rumbo, ¿sí? Porque hoy la sociedad nos está impactando y nos está influenciando, ¿sí? Y creo que hoy tenemos que empezar a caminar en la sana doctrina, en la doctrina que cambia el corazón, que forma carácter, que nos lleva a la santidad, ¿sí? Dios está buscando santidad de nosotros. Nos ha llamado a santidad, a hacer diferencia entre lo sagrado y lo profano, ¿sí? Es importante que no olvides, tenemos una vida, solamente tenemos una vida, y en esta vida tenemos que arreglar cuentas con Dios, arreglar cuentas con el entorno, cerrar nuestros círculos. Solo tenemos una vida. ¿Cómo la vas a vivir? ¿Cómo la vas a consumir? ¿Cómo vas a invertir tu tiempo? ¿Vas a invertir más en lo terrenal o en lo eterno? Que Dios nos ayude a encontrar el balance. De lo terrenal tenemos que trabajar, tenemos que cumplir compromisos, familia, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, lo importante es mi eternidad con Cristo. Y entonces la soberbia puede ser algo que me impida llegar a Él y estar con Él. Cuando Herodes se creyó eso de que voz de Dios y no de hombre, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró, dice, comido de gusanos. Ay, caray, está fuerte.
Está muy fuerte este pasaje, pero muy real. Flavio Josefo, un historiador judío, da un poquito de la historia de este evento. No, según la historia, no murió inmediatamente Herodes, sino que a partir de ahí empezó una enfermedad muy terrible y así murió. Ahí fue herido y todavía sufrió por un tiempo la enfermedad por no darle la gloria y la honra a Dios. Hermana, qué bien predicó hoy. ¿Usted qué va a decir? Gracias a Dios. No tenemos que quedarnos con el halago, ¿sí? Es gracias a Dios, siempre. Y digámoslo, no en una falsa piedad, ¿verdad? No, sí, gracias a Dios, hermano. O sea, no, también se va a notar ahí, ¿verdad? Soy su humilde siervo. Oh, un siervo. Oh, ¿quién? A ver, tráeme una pañoleta y un rápido, corre. Estoy cansado de ver eso en los siervos de Dios, definitivamente. Nosotros somos los que debemos de ir y correr a la gente. No correr a la gente, correr hacia la gente. Perdón. Sí. Sí, hay mucha soberbia, puede haber mucha soberbia en las predicaciones también. Dios nos guarde en todo. En los ministerios puede haber soberbia. En la familia, en lo que tú eres, en lo que tú crees. A lo mejor te sientes soñado. En 1001 noches te sientes. No olvides, después de la soberbia viene la caída. Por eso ahorita me agarran, ahorita no me va a caer aquí. Voy a terminar con el último. Quiero cerrar con la historia de Caín y Abel. Y vamos al libro de Génesis, capítulo 4. Algunos de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Este es un pasaje que no nos da mucha información sobre la ofrenda, pero lo que yo pudiera rescatar un poquito aquí en el versículo 3 es que Caín dice: trajo una ofrenda, como un cumplir por cumplir, quizá no valorando a Dios. O sea, no valoró a Dios en lo que Él es. Como cuando, no sé, cuando a veces podemos ofrendar y, pasó, pues échale ahí un 20, aunque sea un 5. A veces hacemos ofrendas así, que no, por no dejar, tengo que dar una ofrenda. Pero no hay nada en la ofrenda, no hay un corazón, no hay una actitud. A lo mejor lo que le da valor a la ofrenda es cómo entregamos la ofrenda a Dios. Eso le da valor. Tú puedes dar, no sé, una ofrenda de mucho dinero, pero si no hay un amor, si no una gratitud a Dios, entonces esa ofrenda, claro, va a repercutir en la economía, pero el Señor tiene otra forma de medir
la ofrenda. Entonces Caín dio solo una ofrenda. Y dice que Abel trajo lo más gordo de ellas, lo más gordo de sus ovejas, como que llevó lo mejor, como que se tomó el tiempo de escoger. Y entonces Dios percibe la mejor ofrenda, que es la de Abel. Y ellos se dan cuenta que Dios se agradó de la ofrenda de Abel y la de Caín no. Entonces decayó el semblante y decayó. El gran peligro de la soberbia es que nos lleva a hacer cosas terribles si no extirpamos ese sentimiento de nuestra voluntad. Cuando Dios le confronta y le dice: ¿por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Lo que podemos ver en Caín es el reflejo de la soberbia. Él tenía un sentimiento de superioridad sobre su hermano. Él en su corazón ya no estaba considerando a Dios como el ser importante, único. Era él, Caín. Y Dios ve su corazón y lo confronta y le dice: no has hecho bien. Tu corazón no es correcto, por eso tienes este problema, este conflicto. Si tú hicieras el bien, serías levantado. Pero lo que está diciendo Dios: si hoy has caído es por tu soberbia. Si hubieras llegado como Abel en humildad, serías enaltecido. Pero por tu soberbia ha decaído tu semblante, tu corazón. Te has venido abajo, te has derrumbado abajo. Entonces Caín, en el versículo 8, invita a su hermano. Lo invita a un día de campo. Y aconteció que, estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Y se comete el primer asesinato en la historia de la humanidad. Y cuando le pregunta el Señor: ¿dónde está tu hermano?, todavía él tiene el descaro de decir: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Juan 10:10, Jesucristo nos da la causa y el efecto de la soberbia, y es de lo cual nos tenemos que cuidar. Jesús dijo que el ladrón ha venido para hacer tres cosas, ¿verdad? Para hurtar, matar y destruir. El enemigo, ¿verdad? El enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir. Eso, Jesús nos está diciendo, eso es lo que hace la soberbia: robar, matar y destruir. Eso es lo que engendró Satanás, ese querubín grande y protector desde la eternidad en su soberbia. Y Jesús nos lo dice: él, el que cayó, ha venido para tres cosas: robar, matar y destruir. Ese es el plan que Satanás tiene, y usa la soberbia y trata de sembrar la soberbia en nosotros, en el ser humano. Hoy, en estos tiempos donde hay tanta tecnología, donde hay una actitud de voyerismo y de narcisismo, donde la imagen cuenta muchísimo, eso está elevando el ego de la persona y de la soberbia, y tenemos que llamarlo como tal, y tenemos que luchar mucho para no caer en esos aspectos y revisar día por día, día con día y día en día, con la ayuda de su palabra y del Señor, y en nuestra vida espiritual trabajar en nuestro corazón para que no anide la soberbia.
Porque si entra la soberbia en nosotros, entonces una persona con soberbia le da por robar. Y va a robar de muchas maneras. No solamente en economía, de muchas maneras va a tratar de robar. Desde robar cámara, de robar atención, de ser el centro siempre, el punto focal. ¿Sí? Siempre tratará de matar, de aniquilar. ¿Sí? Jesús lo dijo muy claramente, se puede matar aún con el pensamiento, ¿verdad? Yo a mi suegra ya la eliminé. A veces decimos, cuidado, ni para bien ni para mal, o sea, no existe. Ya la mataste, o sea, ya la sepultaste. Cuidado. Creo que todos esos aspectos son para un examen introspectivo, algo que debemos de estar siempre con nosotros. No pienses en el hermano. Me encanta esa. Ay, cómo no vino fulanita. Le voy a pasar el link. No, esto es para cada uno. Yo tengo que hacer ese examen siempre en mi vida, porque podemos caer en la soberbia con mucha facilidad. Y Dios nos cuide, nos libre de todo ello. Y la soberbia destruye también. No lo olvides, los efectos de la soberbia es robar, matar y destruir. Con la soberbia podemos menospreciar, pisotear a la gente, tener ojos con altivez, de desprecio, o nos hacemos los que no traíamos los lentes y no te vi. O traía los lentes, pero traía los lentes, es que ya teniste otra graduación. Creo que si trabajamos en eso, en estos tiempos, no habrá lugar nunca para divisiones. No habrá lugar para robos, para aniquilar, asesinar o destruir. Aquel cuento de Blancanieves, de la bruja que buscaba en el espejo. Espejo, espejito, ¿quién es la más bonita? ¿Verdad? Y tú, hasta que un día le dijo, pues ya hay una que se llama Blancanieves. Entonces hizo una manzana, ¿verdad? ¿Y qué? La envenenó. ¿Para qué? Para matarla. La soberbia puede llevarte a matar. Y hemos visto muchos casos en la historia y en la sociedad donde cuando alguien me está quitando un lugar, como le decían al padrino, despídelo, bórralo. No, nosotros no nos manejamos de esa manera. La antítesis de la soberbia es la humildad. Y que la humildad no se convierta en nuestra soberbia, ¿verdad? No, hermano, yo soy bien humilde, bien. No, tampoco. Sino la humildad no es algo que se dice, es algo que se va a ver, se va a vivir. No hay que andar diciendo, mi título es humildad, mi título es esto. Por sus frutos nos van a conocer. Que así sea. Muy bien. Y ahorita me ayudan a bajarme aquí, no me voy a caer. Muy bien, hermanos, vamos a estar puestos en pie y vamos a orar. Y recuerden, este tema, ¿cuál es el propósito? Bueno, de revisar nuestro carácter, el carácter, ¿sí? Y también se los tengo que decir porque a mí pues Dios me pedirá cuentas. Oye, ¿nunca les hablaste de la soberbia? Dije, es que nunca lo necesitaban, pero se los voy a comentar. Y que Dios nos ayude a dar frutos dignos de arrepentimiento y que Dios nos ayude a vivir en esa humildad, en la humildad que es dirigida por su Espíritu Santo. Oremos. Si usted quiere venir
y humillarse ante el Señor, puede hacerlo. Aquí está el reclinatorio. Tenemos unos minutos para orar y poner nuestro carácter. Este tiempo de ayuno también que hemos entrado como iglesia, oramos por nuestra hermana Sonia Vidales también, para que el Señor la siga restableciendo y recuperando. Por las familias que han estado también en prueba esta semana, de algunos casos que he platicado también con ellos. Pedimos fortaleza y que Dios, al salir de aquí, salgamos revestidos de su amor y de su presencia. Señor, venimos ante ti primeramente para reconocer tu grandeza y tu señorío. Padre, tú nos das grandes lecciones de vida en el tiempo, y creo que tú nos estás trabajando en formar un carácter en nuestra vida, una sana doctrina, un sano entendimiento de lo que es tu reino. Sé, Padre, que nos amas de una manera tan especial a cada uno de nosotros, y sé que tú estás hablando en forma personal con cada uno de nosotros. Este tiempo de fiesta como iglesia también es un tiempo de reflexión para saber dónde estamos ubicados, Señor, en los principios de tu reino y en los propósitos para nuestra congregación. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos ofendido, si hemos sido altivos, si hemos despreciado con nuestra mirada, con nuestras palabras. Señor, sigue trabajando en nosotros y sana el alma, porque cuando el alma sufre, el cuerpo enferma. Hoy te ruego en el precioso nombre de Jesús, Señor, que extirpes cualquier soberbia de nuestra vida, que cada uno pueda identificar en qué área estamos siendo atacados o seducidos, porque sabemos que los frutos de la soberbia son el robo, la muerte y la destrucción. Y eso es algo que el homicida ha hecho desde el principio, y es el producto de su soberbia. Así de peligrosa es la soberbia. Pero hoy, en el precioso nombre de Jesús, te pido que revistas el corazón de todos nosotros, y te pedimos perdón. Si es necesario 70 veces 7, Padre, nosotros también te pedimos perdón a ti por las cosas equivocadas, de actos y de conducta que hemos tenido. Señor, forme en nosotros el carácter de Cristo, que nuestros frutos hablen por sí. No hay necesidad de jactarse de quién soy. Señor, nuestros frutos en ti hablarán mejor. Es nuestra mejor ofrenda. Esa es la ofrenda de Abel. Darte lo mejor, presentarnos con humildad. Entonces en la humildad tú nos levantarás. Pero eres tú, Señor, el que levantas. No somos nosotros, el hombre, una institución, una iglesia, una religión. El que levanta eres tú, Señor Jesús. Señor, hoy te ruego en el precioso nombre de Jesús que nos ministres de una manera especial en este tiempo de Cuaresma, donde estamos, Señor, tratando de que nuestra carne también sea crucificada, sea presentado en nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que podamos tener una renovación espiritual. Señor, hoy necesitamos una comunicación contigo. Quita el bullicio que tenemos a nuestro alrededor. Hay tanto que escuchamos, Padre Celestial, en nuestro entorno, pero hoy que en estos días podamos solo escuchar tu voz, Señor, en la oración, en la intimidad contigo, profundizando en tu palabra, adorándote, alabándote, sirviéndote. Señor, haz de esta congregación una iglesia de un carácter humilde, sencillo, pero también viviendo las riquezas de tu gloria, los tesoros de tu reino y tesoros escondidos. Pero que nuestro ropaje sea la humildad que hubo en Cristo Jesús, que habite en nosotros,
para servir y para amar. Danos el discernimiento, Padre, cómo actuar, cómo vivir y cómo dirigirnos en este tiempo. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Levanta tu voz y dile: lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed, yo tengo sed solo de ti, solo de ti. Lléname, Señor. Dale un aplauso al Señor. Eleva tu oración a Él y dile: lléname, 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 Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed, yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. A Él sea la gloria siempre, a Él, solo a Él. Te alabamos, Señor. Ahora que la gracia del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo sea con toda mi amada familia en la fe. Llévalos con bien a sus hogares. Dales la tranquilidad, la paz, la protección que necesitan. Te pedimos, Señor, que nos guardes en salud. Pedimos por nuestra familia que ha pasado por enfermedad aquí en la iglesia. Pedimos por nuestra hermana Silvia Vidales, que la sigas levantando y restaurando, fortaleciendo a nuestra hermana Sonia también. Y a todos los que están padeciendo en este momento alguna prueba, pedimos fortaleza. Todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. La paz del Señor. Estamos despedidos.